Hola jóvenes, buenos días, espero se encuentren bien. Vamos a continuar abordando los temas en relación a la evolución de los seres vivos. Para esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de las características adaptativas, que bueno, en este caso es algo bastante importante dentro del proceso de la evolución de los organismos vivos. Primero que nada, vamos a tener claro lo que es adaptación. Adaptación hace referencia a un proceso de los seres vivos que va a permitir que estos organismos se acomoden o digamos, se puedan ajustar a las condiciones de su ambiente en el que existen. Podemos ver en las imágenes el oso polar, que está bastante adaptado a vivir en un ambiente frío. Vemos su pelaje bastante grande, bastante grueso, y vemos el color que tiene, que le permite también pasar desapercibido en el ambiente en el que está. Lo mismo pasa con las plantas del desierto, como pueden ser los cactus, que, bueno, que tienen esa capacidad de guardar grandes volúmenes de agua. Y bueno, imagínense esos cuerpos de la planta que está adaptado precisamente para resistir las altas temperaturas que casi siempre se encuentran en las zonas desérticas. Entonces va a ser ese proceso que le permite a los seres vivos poder ajustarse o acomodarse a las condiciones ambientales. Podemos ver estas imágenes en la pantalla de algunos seres vivos que se han adaptado bastante bien a su entorno. Por ejemplo, en la primera imagen vemos un gecko, que es un pequeño reptil que se ha adaptado a o sea, su cuerpo se ha asemejado tanto a su entorno que pasa prácticamente desapercibido. Algunos otros insectos, como ciertas mariposas, desarrollan características defensivas o los insectos hoja que vemos abajo que tienden a pasar bastante desapercibidos también, o algunos otros inclusive como el organismo que vemos en la parte inferior derecha, que a simple vista pareciera un escarabajo, pero en realidad es una araña. Entonces han desarrollado ciertas características que, bueno, que les permitieron adaptarse para un determinado entorno. Y eso va a pasar siempre para cada ser vivo, es una característica de los seres vivos. Vamos a pasar un caso en especial. Bueno, en este caso vamos a hablar de una especie de polilla que está bastante adaptada al ambiente en el que se encuentra. Vemos un árbol que se llama abedul. Y esta polilla, que se conoce como polilla de los abedules, precisamente está bastante adaptado a las características de estos árboles. Podemos ver en la imagen de abajo cómo estos colores que tiene le permite pasar desapercibido cuando se encuentra posada sobre la corteza de estos árboles. Podemos ver en las imágenes cómo estos árboles tienen los troncos, los tallos de un color gris, del mismo color que tienen el cuerpo de estas polillas, estas mariposas. Aunque lo parece como mariposas, pero lo correcto es llamarlas polillas. Bueno, esta polilla estaba bastante adaptada a su entorno hasta que por ahí del siglo XVIII en Gran Bretaña empezó un movimiento o una etapa que se conoce como la Revolución Industrial. Esta etapa de la historia fue cuando se empezó a dar un gran desarrollo, principalmente dentro de la industria, de los países, empezando por la Gran Bretaña, es decir, todos los procesos que antes se hacían manuales se empezaron a industrializar, se empezó a generar grandes productos en masa y a la vez trajo un problema bastante grande, como podemos ver en la imagen. Se empezó a dar muy fuerte por el problema de la contaminación. Todo ese hollín, esos desechos, ese humo, pues iba a caer en algún otro lado, afectando bastante la salud de la gente y
y el ambiente en general. Entonces, dentro de lo negativo de la revolución industrial fue la alta contaminación hacia las personas y hacia el ambiente en general. Algo interesante era que durante ese tiempo las polillas tenían diferentes tonalidades, algunas eran más grises, unas un poco más claras, pero dentro más o menos de un rango en el que la mayor parte de las polillas eran un gris claro, muy parecido a los colores de los tallos del abedul. Pero durante ese tiempo la alta contaminación hizo que alrededor de las ciudades los tallos o los troncos, las cortezas de los abedules empezaran a ponerse negras por la misma contaminación, lo que hacía que las polillas se volvieran bastante visibles cuando se encontraban posadas sobre él. Por lo tanto, como podemos ver en la imagen de la derecha, las polillas grises ahora, en vez de estar ocultas en las cortezas de los abedules, resaltaban bastante. Pero también algo importante fue que cerca de las grandes ciudades empezaron a aparecer algunas polillas oscuras, prácticamente de color negro, siendo de la misma especie de las polillas grises. Era algo bastante interesante que vamos a explicar un poco lo que sucedió. Bueno, ahora vamos a ver el contexto. En un ambiente contaminado, los troncos, las cortezas de los árboles adquirían una tonalidad prácticamente negra, a diferencia de los colores grises que tenían los árboles que no se encontraban contaminados. Entonces, las polillas grises tenían esa facilidad de esconderse en los tallos claros, pero cuando empezó este problema, al volverse los tallos negros, resulta que ahora el color claro de las polillas era negativo para ellas. Por lo tanto, empezó a haber problemas ahí y bueno, empezaron a surgir colores también oscuros dentro de las polillas, y estas polillas negras empezaron a verse favorecidas por estos colores, porque ahora eran ellas las que se encontraban en ventaja, porque eran las que se podían ocultar en estos tallos que ahora eran negros. Si vemos esta imagen, podemos ver cómo los depredadores, en el caso de los tallos de color gris, se alimentaban de las más oscuras, que eran las que eran más visibles hacia ellos. Pero cuando empezó esta contaminación, los tallos se volvieron negros y ahora las grises, las polillas grises, eran las que eran depredadas. Por lo tanto, se empezaron a crear dos formas de estas polillas: las claras, que vivían en los ambientes no contaminados, que eran su gran mayoría, y las oscuras, que ahora se habían adaptado a vivir cerca de las ciudades y pasaban desapercibidas para los depredadores. Entonces, estas aves que se alimentaban de las polillas negras, ahora cerca de las ciudades se alimentaban de las grises, porque eran las que más destacaban en los tallos de los árboles. Y podemos ver aquí esta imagen, como las polillas de colores claros contrastan bastante en los fondos oscuros, y viceversa, las polillas de colores oscuros contrastan bastante en los fondos claros. Entonces, estos organismos empezaron digamos, a formar dos coloraciones, o empezaron a adquirir estas coloraciones que hicieron que se empezaran a adaptar a las condiciones en las que se encontraban. Posteriormente, cuando empezó a bajar los niveles de contaminación pasando los siglos, las polillas oscuras empezaron a verse afectadas porque los tallos ya no eran negros, ahora volvían a ser de colores claros. Entonces, este es un ejemplo de cómo los seres vivos van adaptándose, van adquiriendo características que les permiten pasar desapercibidos para sus depredadores, o que les favorecen en algunas características, y esto se lo van transmitiendo a su descendencia. Es decir,
Si las aves se alimentaban más de las de color gris, ahora las que se podían reproducir más rápido eran las negras, y eso les favorecía como comunidad. Entonces, por eso fue que en algún momento las polillas de color negro empezaron a hacer mayoría cerca de las ciudades, y las polillas blancas o grises empezaron a disminuir en esa zona. A lo contrario fue en las zonas donde no había contaminación, que las polillas grises eran las que se veían favorecidas y las depredadas eran las de colores oscuros. Entonces, de manera general, es un ejemplo de cómo los seres vivos se van adaptando a los cambios del ambiente, y cómo estos cambios, bueno, si no se logran adaptar, van a tener menos posibilidades de sobrevivir para determinado ambiente. Entonces, de manera general, son ejemplos claros de estas situaciones de adaptación que nosotros podemos encontrar prácticamente en todos los seres vivos. En algún momento comentamos que cuando vimos las características de los seres vivos, que todos ellos tienden a adaptarse, y si no se adaptan, pues desgraciadamente son aquellos que van a sucumbir ante los cambios más fácilmente que aquellos que logren acondicionarse a los cambios del ambiente. De manera general, eso es todo en este tema, y bueno, que tengan ustedes un bonito día.